Regresamos a Sin Filtro, la etiqueta SF a la cárcel. Antes de continuar con la conversación, hacemos un enlace en directo con nuestro reportero Cristian Martínez, que se encuentra en la calzada Roosevelt y nos da el reporte de cómo está el tráfico en estos momentos, este día viernes. Adelante, Cristian. Así es, muy buenas noches. Bueno, y en algunos sectores de la ciudad continúa el fuerte congestionamiento vehicular. Es así como aquí en la calzada Roosevelt. Vamos a observar cómo aquí aún largas filas se logran visualizar. Esto, según las autoridades municipales, las autoridades misqueñas de tránsito, indican que más o menos en el kilómetro 15.5 es donde ya empieza a descender un poco este tránsito. De igual forma se genera un poco de movimiento vehicular también en el Boulevard El Caminero, donde conduce hacia las colonias de Misco, Carolingia, San José Las Rosas y El Milagro. También por parte de las autoridades municipales indican que no existe congestionamiento en el resto de arterias, como la calzada San Juan presenta un tránsito fluido. Eso es lo que se reporta hasta esta hora de la noche, compañeros. Yo regreso con ustedes a Estudios Centrales. Gracias, Cristian, por el reporte. Ya usted vio las imágenes, congestionamiento en la ruta hacia San Lucas por la calzada Roosevelt. Tome siempre sus precauciones. Continuamos con la conversación. SF a la cárcel. Preguntaba antes del corte la recomendación o exhortación, mejor dicho, que hace el comisionado de la CICIG y la fiscal general es no más cárceles en cuarteles militares. ¿Qué mensaje está enviando MP y CICIG con eso y qué alternativas se pueden construir para albergar a estos reclusos? Gabriela, sí, ¿dónde los metemos? Yo solo quería agregar algo a partir del corte anterior, y es que a mí me parece que son mecanismos completamente espurios y vergonzosos que intentan siempre burlar la justicia, y esto lo vinculo con tu pregunta, Ben, porque creo que el hecho de las declaraciones, de haber dado este tipo de declaraciones hoy por hoy, hace parte también de intentar darle otra cara mucho más institucionalizada a la justicia en Guatemala, y sobre todo a dónde o qué tipo de atención están recibiendo, qué tipo de reclusos hoy en el país. Y es que yo sí creo que, y sobre todo en el marco de esta discusión que se mantiene hoy en el tintero en Guatemala de las reformas constitucionales, creo que precisamente viene también a reforzar esa idea de que la justicia ha sido muy distinta para distintos tipos de ciudadanos en el país. Y pareciera que la clase política del 2015 sigue siendo un tipo diferente de ciudadano en Guatemala, que tiene atenciones y privilegios como ningún otro, ¿verdad? Y frente a esto tenemos una serie de activistas, tenemos una serie de defensores de recursos naturales y de derechos humanos que están en condiciones completamente distintas, mucho más inhumanas e injustas que la serie de estos políticos que hemos visto reiteradamente han intentado darle cara vuelta a la situación en la que se encuentran. Ahora, Gabriela y Alejandra, hay una realidad que hay que aceptar. Estos perfiles, digamos, de estas personas que se encuentran tanto en Mariscal Zavala como en el cuartel de Matamoros, es un perfil diferente, al cual hay que tener un trato por seguridad distinto. Eso no quiere decir privilegios, pero es que aquí es donde se cruzan o donde se confunden los términos. A un expresidente hay que tenerlo en un espacio seguro, pero no un espacio privilegiado. ¿Cómo marcamos la diferencia? Creo que la diferencia básica está también, ven, en que en primer lugar estos espacios no estaban pensados para ser centros de privación de libertad de civiles. O sea, creo que eso es lo que tenemos que reconocer. Algunos dicen primero, que hasta es ilegal, ¿no?, tenerlos ahí. Por supuesto, como guatemaltecos tenemos que poner ese tema sobre la mesa, pero tenemos que poner también sobre la mesa las deficiencias del sistema penitenciario y reconocer que hay hacinamiento en las prisiones, y estas personas, por mal que nos caigan, no las podríamos tener en otro lugar, pero sí hay que pensar a futuro en qué lugares pueden irse ubicando, y hay que ir fortaleciendo el sistema penitenciario guatemalteco también. Es decir, no podemos permitir que por falta de espacios tengamos que ir colocando en qué va a pasar el día de mañana. En una escuela, vamos a habilitar una escuela para que sea prisión, porque si los casos de corrupción siguen apareciendo, tengamos por seguro que va a haber más personas que van a tener que ir a prisión si continuamos en esta depuración del sistema.
pero nuestro sistema de justicia y el sistema penitenciario guatemalteco tiene que estar preparado, el sistema de justicia, para actuar siempre con apego a la verdad y de manera imparcial, sin que necesariamente existan presiones que busquen en última instancia favorecer a estos políticos, pero nuestro sistema penitenciario también tiene que tener las condiciones mínimas para poder albergar a las personas que en último caso sean condenadas y dan cumplir pues una condena ya en prisión. Tal vez, pero en ese sentido yo sí creo que el sistema penitenciario en Guatemala, tal vez debiéramos de hacer el análisis inverso, ¿verdad? No es precisamente un sistema penitenciario que respeta la dignidad de las personas, ¿verdad? Y cuando preguntas cuál es esa línea entre el privilegio y la situación específica y necesaria de seguridad que tienen, yo sí creo que ese no es un derecho que es asegurado por el Estado para una cantidad de personas en Guatemala, y que creo que a ese horizonte también debiéramos de llegar. Yo, más que dónde están, me parece risible el hecho de no estar investigando la bacteria en la que está con un simple examen, ¿verdad? Eso si no es privilegio, ¿qué es? Yo sí creo que hay una situación en donde se ha sido bastante permisible, y no precisamente por el organismo judicial o el Ministerio Público, sino precisamente, como lo decía Alejandra hace algunos minutos, por otras instituciones, y con una defensa que pareciera ya es un modus operandi en Guatemala de una serie de abogados que están buscando en el cajón de los chistes los mecanismos de defensa. Y otra cuestión que hay importante también en lo que dice Gabriela, creo que como ciudadanos no le hemos puesto la suficiente atención a estos temas, y volvemos nuevamente a lo mismo, es decir, se pronuncia el comisionado y se pronuncia la fiscal general, y entonces ya está en el imaginario del guatemalteco que este tema debe tratarse y que debemos buscar algunas alternativas a las prisiones en centros militares. Pero ¿por qué no abrimos nosotros también ese debate público de estos temas que son esenciales y que en última medida van a garantizar también la certeza de castigo que hay en el país? O sea, no basta únicamente con atrapar a los políticos corruptos y llevarlos a las prisiones. Tenemos que garantizar que van a llevarse a cabo juicios justos y que vamos a garantizar que se siente un precedente también positivo para demostrar que en Guatemala la corrupción ya no es una opción. Pero estos debates públicos, en estos debates debe participar también la ciudadanía. Algunos mensajes nos dicen, bueno, ¿y qué pasa con el arresto domiciliario como una alternativa para no hacinar cárceles? ¿Es eso una alternativa o es buscarle una estancia más liviana a estos señalados por casos de corrupción? Gabriela, ¿cómo ves esa opción? Ese debate? Yo creo que habría que revisar muchos otros casos, ¿verdad? O sea, el tema de corrupción en un presidente y una vicepresidenta no es tema menor, ¿verdad? Sobre todo cuando son ciudadanos, ya en calidad de ciudadanos, que tienen las posibilidades, como muchos otros que han sido perseguidos por la justicia. Hemos visto casos esta semana en ese sentido, que tienen las posibilidades de huir, ¿verdad? Yo estoy de acuerdo con arresto domiciliario para un montón de otros guatemaltecos y guatemaltecas que el señalamiento es menor y que deben pasar noches de noches en un sistema penitenciario en donde su vida está en riesgo, ¿verdad? Yo sí creería que ahí hay que hacer una evaluación diferenciada de los casos, pero sí creo, y Alejandra tiene razón en ese sentido, que se debiera también de abrir debates institucionales a otro nivel, aprovechando lo que está sucediendo. Yo creería que el tema del sistema penitenciario, con muchos otros temas, y lo vemos en el caso, por ejemplo, del Hogar Seguro Virgen de la Asunción hace algunos meses, pone el dedo en la llaga sobre la situación real que se vive en esa institucionalidad, que debiera, aún si son señalados o ya son reclusos y condenados, hay unos mínimos de derechos humanos y de dignidad de la persona que no son respetados. Esa idea de mínimos de derechos que a veces es difícil que sea popular, digamos. Hemos visto acá, cuando se debaten estos temas, que los mínimos de derechos humanos para la población reclusa o los señalados en algún proceso deberían de ser mínimos. Eso es lo que piensa la gente cuando nos envían mensajes.
es difícil ir contracorriente en ese sentido. Por supuesto, y creo que eso se adapta muy bien un poco a la discusión que se tenía el miércoles en este mismo espacio con el procurador Con electo. el nuevo procurador. Sí, y ahí va a entrar otra vez en debate el tema de los derechos humanos y que hay que promoverlo porque hay que ir generando una cultura de derechos humanos dentro de la sociedad. Los derechos humanos son de aplicación universal y eso lo tenemos que entender como guatemaltecos. No podemos creer que hay una aplicación selectiva de derechos humanos y esos derechos humanos que tanto defendemos debemos creer que aplican tanto como para un criminal que ha sido condenado ya por el sistema de justicia, como para el político corrupto, como para la persona que no se ha definido su situación penal o ya en un juzgado, digamos, una persona que no ha sido condenada. Esos derechos humanos aplican para todos y deberían defender derechos básicos como la vida, la integridad, la salud, el acceso a educación, etcétera, pero tenemos que creer en una aplicación igualitaria de los mismos, si no volvemos a caer en el mismo error, porque si vamos a decir, bueno, está bien, hay que fortalecer la figura del procurador de los derechos humanos, tenemos que tener también un poco de madurez política y entender que esos derechos humanos en algún momento, si se llegara a violar uno de esos derechos, la Procuraduría tendría que velar también por la defensa y el respeto a los derechos de estos políticos corruptos. Bueno, vamos a la segunda pausa de la noche. Lanzamos una pregunta para regresar con eso en el siguiente bloque. ¿El privado de libertad, el reo, pierde todos sus derechos? De eso hablaremos al volver.